Cuando tú quieras. Buenas tardes a todos y a todas. Soy Isa Chao de Lugo y voy a moderar esta videoconferencia. Avisar de que está siendo grabada. Toda persona que no quiera que salga su imagen, con cerrar la cámara lo tiene solucionado. Voy a dar unas normas básicas para el buen desarrollo de esta reunión. No se permitirán faltas de respeto de ningún tipo. Si se produce algún tipo de descalificación o no se respeta el tema del día, se procederá a cerrar el micro a esa persona y si persiste podrá ser expulsada de la reunión. Una vez terminada la ponencia, iré dando la palabra por orden de petición, según vayáis levantando la mano en el botón situado en la parte inferior de la pantalla. Si no lo encontráis, podéis pedirla a través del chat. Cuando os nombre, aseguraos de tener el micro abierto. Dispondréis de 2 minutos y os avisaré cuando queden 30 segundos. Debemos evitar las repeticiones e iremos directo al grano para intentar agilizar y dar opción a más intervenciones. Daré la palabra en primer lugar a todas aquellas personas que intervengan por vez primera y luego, en función del tiempo restante, daré paso a las segundas y así sucesivamente. Esperamos que todo transcurra de una forma correcta y provechosa para todos y todas y empezamos dando la palabra al compañero Manuel Colinas, que nos va a mencionar una... Sí. Adelante, Manuel. Como todas las videoconferencias, cuando ocurre, por desgracia, un asesinato por violencia machista, pues te queremos traer aquí el recuerdo y la repulsa, ¿no? El 21 de septiembre, o sea, antes de ayer, miércoles, Ana, una mujer de 21 años, fue asesinada por su pareja en Camp de Bànol, en Girona. Las mujeres asesinadas por violencia machista ascienden a 30 en este año 2022 y a 1.160 desde que comenzaron las estadísticas en 2003. Como es normal en el movimiento pensionista, nos lanzamos un rotundo basta ya. Y ahora pues vamos a dar paso a nuestra compañera Concha de Frutos, que va a hacer la presentación de nuestro ponente de esta tarde. Adelante, Concha. Pues nada, vamos a ver. Muchas gracias, buenas tardes, compañeros. Bueno, hoy damos comienzo a la 124 conferencia, charla o encuentro, como queramos denominarlo, de la voz de las plataformas. Contaremos para ello con la valiosa colaboración, sumamente agradecidos, y yo personalmente, Carlos, porque sé las dificultades que tienes y lo rápido que ha sido el contar contigo. La valiosa colaboración de Carlos Sánchez Mato, doctor en Economía y profesor de la Universidad de la Complutense de Madrid. Conviene recordar que Carlos fue concejal del Ayuntamiento de Madrid y fue el responsable de sanear las cuentas del mencionado ayuntamiento cuando Manuela Carmena era alcaldesa. Es doloroso también recordar que pidieron su cabeza y la alcaldesa nombrada la entregó. Bastante doloroso. Y ahora voy a hacer un ligero, digamos, reflexión de lo que a mí me parece que es y que creo que debemos de tomar lápiz y papel para tomar todos los apuntes y muchísima atención de lo que supone, y yo digo, la estafa de la hipoteca inversa. Es un mecanismo creado por el sistema capitalista o producto financiero, llamándolo mejor técnicamente, dirigido a los mayores de 65 años. Es un producto de una crueldad extrema. Que los bancos, con su discurso engañoso y ese buenismo tan peculiar, nos envuelve y vende. Viene a decir que España es uno de los países de Europa que, como nunca ha habido alquileres, los mayores todos hemos ido a comprar vivienda. Por lo tanto, somos un gran cliente de bancos para practicar el tema de la hipoteca inversa. Creo que conviene, insisto, en poner mucha atención en todo lo que nos va a contar Carlos y que entendamos muy bien qué es una hipoteca y, por favor, no caigamos en esa trampa. Y Carlos, todo tuyo. Gracias, repito, por lo menos por mi parte. Muchísimas gracias, Concha, y bueno, gracias a todos, por supuesto a ti que contactaste conmigo y a Manuel con el que he hablado y a todas y todos con los que hemos estado hoy charlando estos minutillos hasta que ha empezado esto, porque bueno, pues para mí no es, a pesar de que ande apurado siempre de tiempo,
y además me da un poco de rabia pues en algunos momentos pues eso, extenderlo y haceros sentir culpables, porque yo estoy encantado de estar con vosotros y yo disfruto charlando con gente con la que considero mi gente, de cosas que son mi pasión y mi vocación, como es la economía, con lo cual, pues bueno, pues no es una carga, encantadísimo de estar, y además con gente a la que admiro profundamente, porque os habéis caracterizado por pelear mucho y bueno, pues para mí todo el reconocimiento. Yo de mayor quiero ser como vosotros. O sea, eso, que lo sepáis. Bueno, vamos a ver cómo abordamos esto de manera que sea bueno, pues lo más interesante posible y sobre todo útil, porque ya decíamos en los preliminares que seguramente bueno, pues tiene su dificultad el poder intentar transmitir, comunicar bien y animar desde, bueno, pues desde una pantalla de ordenador, porque no es la forma más sencilla de estimular la atención, pero en este caso yo creo que todas las que estáis aquí, todos los que estáis aquí, sois conscientes de que estamos ante lo que Concha ha explicado de manera clarísima. Mejor no lo voy a hacer yo, aunque hablaré más rato que tú, Concha, pues un producto financiero que evidentemente responde a una serie de intereses muy concretos del sector financiero. Es un producto financiero que les vale a ellos. Ahora bien, de manera colateral, ese tipo de productos financieros se comercializan porque pueden dar respuesta a alguna necesidad que tenga la gente que lo adquiere. Imaginaos, un seguro. Un seguro, claro que tiene sentido desde el punto de vista económico, social y personal. Tiene sentido. Tiene sentido que nos cubramos ante una contingencia, ante una cosa inesperada que nos pueda ocurrir, ya sea un tema de vida, ya sea un tema de defunción y el entierro, ya sea un incendio. Claro, tiene sentido que en vez de estar preocupados por qué haremos y si tendremos fondos, si nos pasa algo, bueno, pues que lo hagamos previsión. ¿Tiene sentido? Ahora bien, en el sistema económico en el que vivimos, el capitalista, pues lógicamente ese tipo de productos pues son usados de manera, bueno, pues en ocasiones profusa, muy amplia, por parte, en este caso, de los que comercializan este tipo de productos, no para satisfacer tu necesidad, sino para aprovecharse ellos. Yo creo que una vez que todo el mundo tenemos claro que esa situación se puede producir, lo que es imprescindible siempre es que las cosas que son complejas, y la hipoteca inversa es un producto complejo, nadie puede firmar algo así sin darle muchísimas vueltas y dejarse aconsejar por parte no de quien se va a lucrar con ello, sino por parte de quien no tiene interés en el producto, ¿vale? Entonces eso es lo único que a mí me gustaría que quedara meridianamente claro aquí. Por más que yo voy a hacer crítica del producto y voy a decir por qué, lo voy a justificar, yo lo que creo que es fundamental que todos y todas sepamos es que hasta el producto aparentemente más negativo a alguien en un momento dado le puede interesar. Lo que no puede hacerlo es con los ojos tapados, a ciegas, sin saber lo que está firmando. Si sabiendo todo lo que está haciendo, lo que está firmando, decide, bueno, pues es libre, pues adelante, ¿no? Pero pasa con eso y pasa con tomar drogas o con pasarse con unas copas o con tantas y tantas cosas. En el caso de los productos financieros como la hipoteca inversa, creo que es sencillo para cualquiera entender. En cualquier caso, si utilizo en alguna ocasión término especialmente raruno o que no se comprende, pues más allá de que al final luego Isa moderará y haremos preguntas, también me podéis cortar por el camino para que no siga diciendo cosas que no entienda nadie. Con que hagáis ahí una seña como que no se entiende nada, yo creo que lo vuelvo a explicar o utilizo otros términos. Una hipoteca inversa es justo lo contrario a una hipoteca normal. Contrario, ¿por qué? Pues porque en una hipoteca normal, por ejemplo, cuando una persona, que a lo mejor vosotras y vosotros habéis tenido alguna hipoteca, llegas a un banco que te quieres comprar una casa y no tienes todos los fondos y pides un crédito hipotecario, con garantía hipotecaria. Te dan el dinero
con una serie de requisitos que ahora veremos ligeramente diferentes a la hipoteca inversa, y tú lo vas devolviendo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú firmas la hipoteca, tú tienes el máximo préstamo que vas a deber al banco. Y a partir de ahí, según vas pagando cuotas, la deuda tuya irá disminuyendo. Si la has firmado a 30 años, pues cuando pasen 30 años habrás pagado la última cuota hipotecaria y tu casa quedará libre de carga hipotecaria. Eso es una hipoteca normal. Lógicamente, en ese tipo de hipotecas se produce una situación a la hora de los intereses, es decir, del precio del dinero que nosotros pagamos cuando nos prestan dinero, pues normal. Como al principio debes mucho, pagas muchos intereses. Según vas amortizando, es decir, pagando trozos del préstamo mes a mes, la parte de la cuota que suponen los intereses será menor, va disminuyendo en el tiempo. Eso ocurre en una hipoteca normal porque la hipoteca máxima es en el momento en que tú te compras la casa. Pero la hipoteca inversa es justo al revés. Es decir, la hipoteca inversa parte con que tú hipotecas, le pones una carga a tu casa, a tu vivienda, y el banco te ofrece varias modalidades. Una puede ser una cantidad directamente que te entrega en el momento de la firma. Una cantidad que oscila. Ahora veremos las diferentes posibilidades, ¿vale? Pero si tu casa, por ejemplo, vale 200.000 euros, si la tasan los tasadores en 200.000 euros, lo normal, la media de todas las operaciones que se han hecho en España no supera el 30%. Es decir, por 200.000 euros que vale tu casa, el banco el día de la firma te daría 60.000. Esa es una opción. Otra opción es que te dé una renta mensual desde el primer día en que tú firmas la hipoteca, que te vaya dando una renta mensual. Quiere decir que tú le vas a ir debiendo al banco en el primer mes la primera renta mensual que te da. En el segundo mes, la primera y la segunda. En el tercer mes, la primera, la segunda y la tercera. Y así hasta que uno fallece, hasta que uno se muere. Claro, hay un tope. El banco pone un tope. Ese 30% es lo más habitual del valor de tasación. Es verdad que hay bancos que son más estrictos, más duros, y el porcentaje sobre el valor de tasación lo ponen más bajo. Es decir, te dan menos dinero por la hipoteca inversa. Hemos dicho dos opciones hasta ahora. El banco te da un dinero al principio en total, o el banco te va dando a poquitos todos los meses. Hay una modalidad mixta. Te da una parte inicial, más baja, claro, y una parte al mes. ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa que con respecto a la situación de una hipoteca normal, que como os decía, el día que más debes es el día que la firmas, en la hipoteca inversa es al revés. El día que menos debes es el día que la firmas, porque luego, mes a mes y año a año, debes más dinero al banco. ¿Hasta qué cifra? Hasta el tope que has firmado con él, que ya os digo que normalmente nunca supera el 30%. Nunca. Hay alguna ocasión, alguien me puede decir, pues a mí me han ofrecido el 40%. Bueno, puede haber casos. Si eres muy solvente, si la vivienda es muy buena, bueno, puede ser que haya algún porcentaje mayor. Ya digo que hay más. El promedio que el Banco de España dice está en torno al 30% en España, y lo más normal es que sea menos, ¿vale? ¿Qué problema tiene este sistema? Bueno, en primer lugar es que es un préstamo, y un préstamo que cobran muy caro los bancos. Es decir, las hipotecas normales, incluso personas que tienen rentas no demasiado altas, tienen tipos de interés que lo habréis oído montones de veces, y seguro que además incluso a lo mejor sois expertos en el tema, pero están, cuando son a mucho plazo, 30 años, lo normal es que sean hipotecas a tipo de interés variable. Es decir,
el Euribor, que es el precio del dinero, más un diferencial. Bueno, pues las hipotecas han estado de media en este país en los últimos años a un 2%, entre el Euribor y el diferencial. Esa era la media, ¿vale? Bueno, pues las hipotecas inversas tenían un coste en tipo de interés del triple, del 6% de media. Quiere decir que había gente que estaba pagando el 8 o el 9, ¿vale? Y algunos más privilegiados que estuvieran pagando el 4. Pero es un préstamo, una hipoteca inversa es un préstamo carísimo, muy caro. No llega tanto como una tarjeta de crédito, de esto de que aplazas los pagos 3 años y te sale a precio de oro lo que has comprado, ¿vale? No es tan caro como esos préstamos que ponen en la tele, del Withing y de ese tipo de empresas financieras, pero es muy caro ese préstamo. La hipoteca inversa te la cobran carísimo. Por eso no es nunca una buena opción, sobre todo si puedes encontrar una alternativa mejor. El principal problema, como os digo, es el precio al que cobra el banco ese dinero. ¿Por qué cobran tanto precio? Bueno, fundamentalmente porque el producto, al ser complejo, bueno, pues es una oportunidad para las entidades bancarias de obtener una rentabilidad adicional, es una oportunidad. Y es una oportunidad también en ocasiones el intentar, bueno, pues colocar en una situación seguro de necesidad, porque es difícil que alguien lo haga si no está en esa situación de necesidad, pues de colocarle un precio más elevado. No voy a entrar en tema moral, porque no es cuestión ni es momento, porque simplemente estos son negocios para los bancos. Y entonces, pues lógicamente, si ven a alguien que tiene una debilidad, pues lo que no van a hacer es cobrarle menos, lo que van a hacer es cobrarle más. ¿Cuánto más? Lo que os he dicho. Hasta ahora está en torno al triple del tipo de interés que paga alguien por una hipoteca del otro tipo, una hipoteca normal. ¿Puede una persona que suscribe una hipoteca inversa suscribir una hipoteca normal? Sí, puede hacerlo. Y le saldría más barato. Es verdad que tiene un formato diferente, porque como decía antes, una hipoteca normal te dan el dinero entero y luego tú tienes que ir ya abonando cada mes. Y el producto este, en lo que consiste, es en que tú empiezas a recibir dinero o de golpe o a mensualidades o una modalidad mixta sin necesidad de que tú le pagues al banco. El banco es el que te paga a ti. Y dices, bueno, pues entonces ahí está el fenomenal, qué maravilla. Claro, pero cuando uno fallece, entonces son los herederos o las herederas, hijos, hijas o siguientes posibles herederos, los que tienen que liquidar la deuda. Porque lo que supone la hipoteca inversa es que una persona, que para eso tiene que ser mayor de 65 años, para que le dejen suscribir la hipoteca inversa o tener situación de dependencia, que también existe esa posibilidad, ¿vale? Pero normalmente personas mayores de 65 años que suscriben una hipoteca inversa, lo que van a hacer es contraer una deuda que pagan los herederos. Decía, me parece que, no sé si ha sido Isa la que comentaba que la mayor parte de la gente mayor tiene vivienda. Bueno, el Banco de España ha hecho estadística. Y os digo, la última cifra, el 87% de las personas mayores de 65 años tienen vivienda en propiedad. O sea, ese cálculo lo ha hecho el Banco de España, que tiene un documento que se lo paso, si te parece, Manuel, te lo paso luego a ti para que tú se lo circules al resto de la gente, para que lo pueda conocer. Es un documento oficial del Banco de España. Hay que ponerlo siempre en entredicho porque el Banco de España, aunque sea nuestro, de todos y todas los que aquí estamos, aunque sea en proporción pues propiedad de los que aquí estamos y de más gente, no suele preocuparse demasiado de sus accionistas. Más bien se preocupa de la banca privada a la que sí que le hace servicio. Pero no penséis que siempre lo que viene del Banco de España es algo que está mirado con cariño desde el punto de vista de se lo estoy contando a quien me sostiene. No, a nosotros nos hace poquito caso.
a vosotros y a mí. Por lo tanto, mirad el documento desde la perspectiva de eso, de que es el Banco de España, de que no es un amigo, pero que es el documento oficial sobre las hipotecas inversas. Y es bueno que lo conozcáis y lo tengáis, ¿vale? Entonces, ese documento, entre otras cosas, lo que dice, y la información que existe ahora mismo de manera habitual es que hay muy poquitas hipotecas inversas. En España se hacen muy pocas operaciones de esas. Pocas, pero tan pocas como que pues en los años previos a la pandemia eran decenas al año, decenas. O sea, en un mercado tan amplio, no solamente por el número de personas mayores de 65 años que existe en nuestro país, sino por el elevado nivel de porcentaje de gente que tiene casa en propiedad, podríamos pensar que es algo muy extendido. No es así, no es muy extendido. Voy a decir, afortunadamente, no es muy extendido. ¿Por qué? Bueno, pues no es muy extendido seguramente porque hay una parte de personas que dicen, cuando comprenden el producto tal y como es, incluso aunque estén dispuestos a aceptar el precio, que ya os digo que hasta la subida del Euribor hace muy poquito, hace 6 meses, era el triple de precio que una hipoteca normal, imaginaos en el momento actual. En el momento actual, el Euribor ya se ha disparado al 2,4%. Está en el diario, Euribor diario. La media va camino de alcanzar cifras cercanas al 3 por decisiones de política monetaria del Banco Central Europeo que son aberrantes, que son un disparate desde el punto de vista de la economía, pero las están haciendo. Para solucionar un problema que tenemos de inflación, que tenemos un grave problema de inflación, se pueden hacer varias cosas. El Banco Central Europeo ha optado por la peor, la que menos funciona. Tenemos un problema de inflación fundamentalmente asociado a un incremento de precios de la energía en mercados oligopólicos controlados por muy poquitas empresas. Eso es otro tema para otro día, si queréis. Pero esos mercados son los que han provocado la subida en primera instancia de la energía y de carril a continuación de alimentos, que también les influye lo que ocurre con la energía, y de otros bienes y servicios afectados por esto. Bueno, pues la forma que ha entendido de solución el Banco Central Europeo, según la ortodoxia de los liberales en economía, ha sido, como te suben los precios de los productos, especialmente los productos básicos, te subo las hipotecas para rematarte. Ni al que asó la manteca, diría mi abuela, se le ocurre. Claro, tiene sentido de que si suben los tipos de interés y meten a la eurozona en recesión, en crisis, es decir, si matas al enfermo deja de sufrir. Pero claro, se supone que tendrían que pensar un poco más gentes como Christine Lagarde o como nuestro conocido Luis de Guindos para arreglar el tema de la inflación. ¿Por qué os cuento esto? Porque en el momento actual, con Euribor en el 2,4 y con las hipotecas pues fácilmente que van a llegar al 3,5, si lo multiplicamos por 3 porque la proporción sigue siendo la anterior, cuando haya una hipoteca inversa, los tipos de hipotecas inversas ahora se van a ir por encima del 10. Tenedlo por seguro. Y claro, un tipo de interés del 10%, bueno, pues os he hecho alguna simulación, luego os la digo, en las preguntas y respuestas. Os digo números para no liar mucho, pero supone que en esa operación en la que a ti te dan 60.000 euros por tu casa que vale 200.000, si estás 20 años vivo, al final tus herederos no van a ver un ladrillo de la casa. O sea, vas a pagar en intereses mucho más de lo que te dio el banco en 20, pero mucho más de lo que te dio el banco en 20 años. Porque claro, con tipos de interés cercanos al 10%, pues la cosa es en vena, ¿vale? Ese es el primer elemento importante que tenemos que tener en cuenta. Una hipoteca inversa va a un precio prohibitivo. En principio, porque es un producto complejo y los bancos se aprovechan de la situación. Pero en segundo lugar, porque se trata también de una posibilidad cierta que puede ocurrir, y es que el banco se tenga que quedar con la casa. Es decir, que a los herederos no les salga a cuenta saldar la deuda.
Pero si eso ocurre, también hay que reconocer, y por eso los bancos se cubren en salud, los bancos, su negocio no es comprar y vender casas, por más que se aprovechen de la circunstancia y le ganen dinero, ¿vale? Entonces, pues de alguna manera te están cobrando el servicio por si acaso tus herederos se quedan con la casa, tienen que dedicar tiempo a venderla y bueno, pues es que eso también lo cobran. Por eso, precisamente, dan porcentajes bajos sobre el valor de tasación y hacen complejo el producto. Por decirlo de alguna manera, si quieres ir por esta vía, te va a costar la misma vida, ¿vale? Porque a mí, como banco que te estoy financiando, pues me supone demasiada incertidumbre de qué es lo que pase o cómo haga o cómo se comporten tus herederos o lo que sea. Por lo tanto, te lo voy a cobrar y bien cobrado. Hay otro elemento peligroso, además del precio, y que quiero que seamos conscientes. Si fuera solo lo del tema del precio, casi que sería más, estaríamos hablando de que, bueno, pues oye, o vas a comprar, yo qué sé, al supermercado del barrio o vas al Corte Inglés, no sé, que no sé, pues no he ido nunca a comprar comida, pero me parece que es más cara, ¿no? Al Corte Inglés de Goya. Pues, bueno, pues oye, es que quiero ir a Goya porque me vea la gente, no sé, pues opto por lo más caro. Bueno, hay otro problema que va más allá del precio, y es que en muchas ocasiones la hipoteca inversa te la meten con otros productos. Es decir, sí, firma usted la hipoteca inversa, pero de propina le coloco algún otro producto. Y ahí en esos productos están, de hecho lo avisa el propio Banco de España, se están produciendo abusos. Sobre todo el peligroso es lo que se denomina seguro de prima única. Es decir, es un seguro para darle seguridad al banco, valga la redundancia. Pero el seguro lo pagas tú. Suscribes la hipoteca inversa y aseguras al banco que cuando tú mueras, pues él va a recuperar cualquier tipo de dinero que se pueda producir, diríamos, de merma para él en el beneficio, de lo que espera ganar. ¿Y por qué se llaman de prima única? Porque los seguros normales, ¿cómo los pagamos? Vamos pagando mes a mes. O bueno, a lo mejor pagas una vez al año. El seguro de hogar o el del coche, pagas y sabes que durante el año siguiente, si tienes un golpe y es a tercero, pues el seguro le arregla el coche al que le has dado, ¿vale? Y lo pagas año a año. Los seguros de prima única lo pagas por toda la vida del préstamo. Y lo pagas al principio. Imaginaos que tuviéramos que pagar el seguro del coche. Bueno, en el caso de mi coche, que yo llevo 22 años con mi coche, y nada es lo que habría tenido que pagar. Pues todos los seguros de todos los años y capitalizados, es decir, con los intereses correspondientes. Pues cuando te compras el coche tienes que pagar el seguro de toda la vida del coche, pues si en principio el coche tiene una vida útil de 20 años, tú pagas 20 años de seguro con los intereses correspondientes. Con lo cual te eleva el precio del coche. En el caso de la hipoteca inversa, están colocando ese tipo de productos y te lo meten directamente a la deuda, diríamos, como primer pago. Tú no lo ves, el dinero, porque lo que estás haciendo es pagando el seguro al banco, pero ya has pagado, pues por una hipoteca inversa de 60.000 euros, en el ejemplo ese que os ponía, 60.000 euros, por una casa que vale 200.000, a ti te dan 60.000 y se quedan con un seguro que pueden ser, por ese precio, unos 12.000 euros. 12.000 euros de seguro. Que son las primas de año a año hasta que tú te mueras. Claro, puede ocurrir que uno no se muera. Yo no conozco a nadie, pero bueno, hay gente que dice que es inmortal, ¿no? En las pelis. Si no te murieras nunca, el seguro ese te saldría fenomenal. Pero claro, es que todos tenemos tendencia, permitidme la broma, tenemos tendencia al final a morirnos. Con lo cual, el seguro ese, que además estamos pagando intereses por él, es un engaño manifiesto. Total.
protege al banco, claro, y lo protege y además cobra intereses por ese seguro, porque te lo ha prestado el dinero, te lo ha dado por adelantado, para que tú se lo pagues a él. Pero claro, cada año, cuando pasa la caja registradora, los intereses son sobre el dinero que tú recibes y sobre el seguro que tú no recibes, que se beneficia al banco, pero que pagas tú los intereses. Bueno, no tú, porque en una hipoteca inversa os recuerdo, quien pagan son luego los herederos. Pero claro, todo eso lo que hace ver es que al final, aunque te den un porcentaje con las rentas, imaginaos, mensuales que te van pagando durante una serie de años, entre eso y los intereses del seguro, se te come el precio de la casa. Ese es el problema, el real problema. Por otro lado, los intereses, en este caso elevadísimos, también van sobre el seguro. O sea, no penséis que sobre el seguro van unos tipos de interés inferiores. Sobre el seguro van los tipos de interés que eran el triple y ahora van a seguir siendo el triple de los que paga una hipoteca normal. Por lo tanto, estamos hablando de un peaje elevadísimo que se paga. Todo eso ha ayudado, afortunadamente, en mi opinión, a que haya pocas operaciones y sigue habiendo muy pocas operaciones. ¿Por qué? Pues porque también se han dado circunstancias de que cuando lo han querido promocionar, pues ha sido en una época, pues fijaros, a partir de 2007, 2008, que los bancos no tenían precisamente muy buena fama a la hora de colocar productos complejos, que se habían hinchado de meter preferentes a la gente. ¿Os acordáis, no? De las preferentes, ¿no? Que se habían hinchado de meter productos aparentemente sin riesgo que luego a la gente le han supuesto enormes quebrantos. Y diríamos que no pintaba, no había buen clima para colocar cosas un poquito complicadas, un poquito como estos seguros de prima única asociados a las hipotecas inversas. Es decir, ese tipo de situación, por decirlo de alguna manera, yo creo que ha ayudado a que pues, los grandes bancos, por ejemplo, no hagan publicidad de las hipotecas inversas de manera masiva. Imaginaos, de otro tipo de productos tienes folletos, te mandan a casa 200 veces cosas. No digo que de esto no haya publicidad, pero hay una publicidad con muchísimo más cuidado. Tienen más cuidado porque es, bueno, pues puede dar lugar, lógicamente, a una mala imagen por parte en este caso, bueno, pues de la gente, de la gente que pues se pueda cabrear por el hecho de que sí pueda sentirse engañado. ¿Tiene ventajas este tipo de producto? Bueno, claro, evidentemente alguien que tenga una pensión bajísima le puede venir fenomenal un complemento y decir, bueno, pues ya luego mis herederos ya que se las apañen con la casa y la deuda y yo de momento poder cobrar algo más. El problema es que no es mucho dinero, el complemento. Es decir, el complemento comparado con lo que luego supone, bueno, pues una situación como la deuda que se asume, pues no es demasiado. Imaginaos, por el ejemplo ese que os ponía yo de que alguien que tenga una vivienda que vale 200.000 euros empieza a percibir rentas hasta que llegue a esos 60.000 euros, pues cobraría, mis cálculos son 127 euros al mes. Alguien de 65 años. Hombre, 127 euros al mes no es tampoco una tontería. Puede ayudar. Pero claro, son solo 127 euros al mes. Es decir, es una cantidad que en muchas ocasiones seguramente a cualquiera le va a resultar insuficiente si tiene una pensión demasiado baja y que la vía de la hipoteca inversa pues no se lo va a arreglar demasiado y le va a meter en un embrollo a futuro. Y hay otro problema, y es que la renta esa no se actualiza con la inflación. Es decir, esa renta, si empieza siendo 127 euros, va a seguir siendo 127 euros. Pero los 127 euros de este año, el año que viene no te permiten comprar lo mismo. No sé si me explico. La inflación, claro, en los años pasados la inflación ha sido incluso negativa. Ese efecto no ocurría. En años anteriores a 2012, la inflación pues estaba en torno al 2%. Pero incluso con inflaciones esas del 2,
no hace falta que sean del 10, como estamos en el momento actual, esa renta pierde valor muy rápido. Justo lo contrario que la hipoteca normal. En la hipoteca normal, cuando yo aconsejo a amigos o amigas que como no tienes dinero directamente para comprarte la casa, te tienes que hipotecar. Es un mal menor. Te hipotecas. Y entonces lo que tienes que mirar fundamentalmente son los 3-4 primeros años. Porque esos 3-4 primeros años va a ser lo que normalmente sea un mayor esfuerzo para ti para poder devolver la hipoteca. Porque es, en principio, cuando menos ganas de tu vida laboral, o sea, más joven te ganas menos, y además porque a futuro esa cuota de la hipoteca, bueno, pues va a ser diluida con la subida de precios, con la inflación. Pero en la hipoteca inversa pasa lo contrario. Recordad que la hipoteca inversa, por eso se llama inversa, consiste en que tú cada vez le debes más al banco y vas a cobrar lo mismo. Con lo cual, lo que eso quiere decir es que los 127 euros, sí, ojalá una persona que la contrae a los 65 años fallece a los 85, los 127 euros de dentro de 20 años no es ni una propina para los nietos, ¿vale? Entonces, el problema es que el dinero pierde valor y en este caso perjudica al que ha firmado la hipoteca inversa. Os estoy metiendo un rollo infame, o sea... No, está no sé muy si me estoy por lo menos explicando. para mí bien, ¿eh? De momento me Yo explico, para mí ¿no? sí. Vale, bueno, pues me dejáis decir un par de cositas más, ¿vale? Solamente un par de cositas y con esto acabo. Decir que es importante ver la parte del tratamiento fiscal y eso es favorable. Ya se han preocupado los diferentes gobiernos, en este caso el primero que lo reguló fue el del PP, pero el del PSOE después tampoco lo cambió. Tiene un tratamiento fiscal favorable, es decir, la renta que se percibiría por hacer ese préstamo inverso no tributa. Con lo cual, bueno, pues, por decirlo de alguna manera, por esa parte de la pensión adicional no pagas más IRPF, ¿vale? Tienes también la ventaja, lógicamente, de que la casa no la pierdes. Eso sí, le estás metiendo una deuda que luego ya se liquidará. Pero la casa, la propiedad, es tuya. Tiene una hipoteca y dependiendo cuantos más años estés en esa situación, la deuda será mayor. Lo mismo luego, no hay herencia inmobiliaria, pero la casa en propiedad nadie te echa. Hay un problema con este tema, me refiero, si una persona afortunadamente pues vive muchísimos años. La deuda podría llegar a superar lo que el banco espera que valga la casa. En el Estado español, las deudas hipotecarias sí son hipotecarias, pero los préstamos son personales. Es decir, si la casa no es suficiente para pagar la deuda, los herederos tendrán que poner dinero personal, que es un problema. ¿Os acordáis del término dación en pago? Fue una cosa que estuvimos peleando muchos años con el gobierno del Partido Popular, con el gobierno del Partido Socialista, y ahora dentro del gobierno lo estamos peleando. No hay forma de conseguirlo. No quieren. De hecho, la ley de vivienda que está ahora mismo en tramitación es uno de los puntos que hemos intentado colar y no ha habido manera. ¿Por qué eso es problema? Porque si la vivienda pierde valor o no vale lo que esperas que valga o duras demasiado tiempo y hay contingencias tal, si la hipoteca que tiene pues no es capaz de ser satisfecha por el valor del bien, uno no se quita la responsabilidad. La responsabilidad de lo que falte por pagar es de la persona que ha firmado. Y si heredero, ¿vale? O sea, no vale decir yo te entrego la casa y ya he pagado. Eso sería la dación en pago, pero no quieren. Los bancos no quieren, eso por ejemplo en Estados Unidos es así, ¿vale? En España no es así y la excusa de los bancos siempre ha sido la siguiente. Si se hace de esa manera, nosotros tenemos un riesgo más como bancos y por lo tanto te vamos a cobrar más caro el tipo de interés del préstamo porque tenemos un riesgo más. Porque si tú no eres responsable a nivel personal y solo es responsable la casa, los ladrillos,
pues yo me fío menos. Por lo tanto, si me quitas esa ventaja de poder perseguirte, diríamos, aunque me haya quedado con tu casa, entonces yo voy a cobrar más los préstamos y eso es malo para la economía. Esa es la excusa. A ver, es un poco trampa aquí entre nosotros, porque si miramos la comparativa de cuánto cuestan los préstamos en los sitios donde no es así, pues no, pues sale lo mismo. Incluso en ocasiones aquí es más caro, ¿vale? Con lo cual, a ver, es trampa. Pero siendo trampa, lo que ocurre es lo que os estoy comentando. La deuda es personal, aunque tenga garantía hipotecaria. Primero responde la casa, pero si no, con la casa no hay, respondes tú. Si ya no estás tú, responden tus herederos. Entonces esa deficiencia, pues bueno, pues la gente que hace números, pues le suele dar cosa decir, le voy a dejar aquí un pollón a mis hijos de 3 pares de narices. Hombre, seguramente, y con esto concluyo, hay la inmensa mayoría de la gente puede y debe encontrar alternativas mejores, que no es no hacer nada, pero no optar por una hipoteca inversa y mucho menos con mochila. La mochila es lo del seguro ese que os decía que cuelan, ¿vale? Cuidado, hay bancos que están colocando con la hipoteca inversa, o por lo menos intentando colocar, no solo el seguro de prima única, sino una alarma, porque ya sabes que si bajas por el pan, lo más fácil es que te ocupen la casa. Me imagino que a todos los que estamos aquí nos ha pasado alguna vez. A mí me han ocupado mi casa en Aluche, mi piso, pues me parece que 150 veces, ¿no? Según Ana Rosa Quintana. La verdad es que no me han ocupado nunca, pero entendedme. O sea, por eso, si vais a por una hipoteca inversa, además del seguro de prima única, lo normal es que os coloquen la alarma, que son 100 eurillos al año, tampoco 150. Pero que todo eso termina sumando y el coste al final de este tipo de productos pues lo convierte en una verdadera, bueno, pues en un verdadero asalto a mano armada. Nunca, jamás aconsejaré un producto así a nadie. Y ya digo, en el 99,9%, por no decir el 100%, de las posibilidades, la gente tendría otra opción mejor, incluso pidiendo un préstamo hipotecario, pero no inverso, para resolver la circunstancia. O, por ejemplo, un préstamo hipotecario es difícil que a una persona de 65 años se lo den por muchos años. Claro, prefieren darle el inverso y cobrarle el triple. Pero claro, lo que digo es que hay mejores opciones siempre que optar por un producto caro y que, bueno, pues que te lo van a dar en condiciones leoninas. Alguien, imaginaos, me dice, no, yo tengo una oferta maravillosa que dice justo lo contrario de lo que aquí has contado. Bueno, yo os he contado la media de los productos que se comercializan en España. Alguien puede tener unas condiciones maravillosas. Si las tiene, yo me quito el sombrero que no llevo y ya está. Pero no es lo habitual, ¿vale? No es lo habitual porque precisamente el tipo de producto invita a lo contrario. ¿Que puede ocurrir? Pues puede ocurrir. No lo niego que pueda ocurrir. Puede alguien tener también un buen contacto en un banco o en una de estas fondos que lo usan y bueno, pues por amistad que le den unas condiciones que no le van a dar el resto. Pero no es un producto para contarles a tu amiga o a tu amigo, porque ya te digo, o ya os digo, que es o se concede en condiciones leoninas. No sé si como aperitivo ha servido, si os he aburrido demasiado. He intentado que no se me quede ninguna cosa, pero alguna seguro que se me ha escapado, pero para eso está este ratito a continuación. Muy bien, pues entonces todo aquel que quiera preguntar, que levante la mano. Bueno, antes de dar paso a la primera llamada voy a leer porque tenemos un compañero que asiste y tiene problemas de audio, con lo cual cuando quiere aportar algo lo pone en el chat para que yo lo comunique bien. Entonces Santiago Tornero puso, para eso tenemos un gobierno que de las clases medias, entre comillas, un poquito de planes privados de empresa, otro poquito de hipoteca inversa y puntos suspensivos. Bien, Juan Manuel Santos. Ahora. Hola, buenas tardes.
Empiezo dándote las gracias y ya por los comentarios de las compañeras, ya soy fan tuyo. Mi pregunta quería ponértela en contexto. Yo soy muy ignorante del tema, pero en el año 88 yo vivía en el Congo, en la República Popular del Congo, y estaban muy de moda las hipotecas inversas. Siempre me pareció un timo y lo vi muy por encima. Como has dicho, me lo ratificas, que es irrebatible. Y me llamaba la atención que en España, pues hasta hace muy poco no se oía hablar de eso. Ya durante la charla dijiste que en el 2007 era como complicado meter este tipo de productos. Pues quería preguntarte si tiene una historia anterior. ¿A quién se le ocurrió esa genialidad de esta estafa que nos meten aprovechando las circunstancias? Y muchas gracias. Gracias, Juan Manuel. Mari Carmen Muñoz. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Carlos, por tu explicación. Tengo algunas dudas. Por ejemplo, el seguro de prima única, claro, como no se sabe cuánto tiempo va a vivir la persona, pues ¿qué hace el banco si vive mucho tiempo? ¿Rescinde el seguro o cómo se resuelve? Y luego, a ver, en la hipoteca inversa, pues si, por ejemplo, lo mismo, si vive muchos años y ya el valor de la deuda supera lo que vale el inmueble, el banco, bueno, pues ya has dicho que recurre a los herederos, que si tuviera que hacerlo en vida, supongo que lo haría por embargos o exigiendo ese dinero. Pero si no hay herederos o no pueden pagar, puede llegar a haber un desahucio. Y ya por último, en esta modalidad de pago único de la hipoteca inversa, a ver, el primer año se generan unos intereses. Bueno, el segundo año la deuda es esos, por ejemplo, 60.000 euros, como el ejemplo que tú has puesto, más los intereses del primer año, y el tercer año es 60.000 más los 2 años, ¿o cómo va? Y nada más. Gracias. Gracias, Mari Carmen. Isa, ¿te parece que contestemos por bloques a estas tres? Más que nada porque estoy apuntando al mismo tiempo, pero no quiero dejarme nada. ¿Te parece? Adelante. Tú mandas, como quieras. Adelante, adelante. Bueno, en cuanto a lo que ha dicho Santiago bueno, pues sí, que tenemos un gobierno de la... Bueno, pues sí, o sea, vamos a ver, yo soy muy crítico con un gobierno que haya permitido el que se puedan comercializar este tipo de productos financieros, ¿vale? Y otros, ¿vale? Lo que ocurre es que, bueno, pues esto, no sé cuándo se inventó el producto, ahí lo siento, ha sido José Manuel el que lo ha dicho, o Juan Manuel, perdón, Juan Manuel, el que lo ha dicho, no sé cuándo se inventó, que aquí en España tiene pues prácticamente, pues eso, 2 décadas de vida, desde que se pueden hacer, pero han proliferado muy poquito. Y yo, a ver, yo lanzaba una posible explicación, pero Juan Manuel no tiene por qué ser cierta, ¿eh? O sea, yo digo que habían colado tanta basura, si me permites la expresión, durante esos años en los que empezaban las hipotecas inversas, que como que bueno, pues que quizá a lo mejor no es porque les diera vergüenza, sino porque a lo mejor les resultaba complicado colocar más basura, ¿vale? Pero eso es una opinión mía, nada más, no tiene ciencia detrás. Creo que tiene la dificultad digamos, de colocar en el imaginario del Estado español el que normalmente pues, las figuras maternas y paternas no quieren dejarle muertos, en el peor sentido del término, económicos a los hijos. Y bueno, yo pienso en mis padres, que son mayores, y lo último que harían sería dejarnos un engorro. O sea, no pueden dejarnos mucho porque mucho no tienen, pero engorros no quieren dejarnos. Yo creo que eso, desde el punto de vista de la filosofía, encaja mal con
con la mayoría de la gente en España, pero también es otro tiro lanzado al aire, porque no sé muy bien por qué se ha producido, diríamos, tan pocas operaciones. Tenía la estadística por aquí delante, en el 2017, que fue el año que menos, fueron 30 operaciones en toda España. O sea, son muy pocas operaciones, ¿vale? Entonces, no digo que todos los años sean 30, pero lo que digo es que estamos hablando de pocas operaciones. Ahora, suficientes como para que pueda generarse un problema en cualquier momento si eso se extiende. Y el producto existe. Por lo tanto, hay que tener cuidado. El planteamiento que hacía Mari Carmen, si vives muchos años, ¿qué pasa con el seguro? Pues ese es el problema. Ellos calculan los años suficientes como para no equivocarse normalmente. Y por eso la prima única que te cobran al principio es brutal, es muy alta. ¿Qué pasa si te mueres antes? Pues te devuelven la parte del seguro. Bueno, no a ti, a tus herederos. Pero sí ocurre, sí pasa. Si el cálculo ha sido exagerado, pues esa parte no la tienes que liquidar en el momento de que se cancela la hipoteca inversa, ¿vale? Ahora bien, lo que te cobran de arranque, que sería la media de esperanza de vida, que además no es la misma según la edad, la hacen depender también de las condiciones, pues como cuando uno se hace un seguro, que sabréis todos, ¿fumas? ¿No fumas? Pues si fumas, vas a pagar más. Si bebes, vas a pagar más. Si tienes alguna enfermedad crónica, no te digo nada. Yo que soy diabético, imagínate, si me hacen un seguro de prima única, vamos, no tengo dinero para pagar ni en 2 vidas. Porque claro, los que tenemos alguna tara, pues ya sabes. Pero que son cosas, Mari Carmen, que en este caso pueden incluso equivocarse cobrándote muchísimo al principio. Si eso ocurre, es cuando ellos tienen el segundo colchón. ¿Os acordáis que os dije al principio que lo que suelen dar de media es un 30% del valor de la casa? Entre primas, mensualidades o dinero que le pidas de golpe. Entre todo, 30%. No suelen pasar más. ¿Para qué? Para que tengan ahí ese colchón de seguridad. Si el seguro es más, no te preocupes que no te lo van a perdonar. Se lo vas a pagar en la liquidación. Los herederos. ¿Y qué ocurre si es menos? Pues te lo devuelven, si es verdad. Se lo devuelven a tus herederos. Lo que ocurre es que como por el camino has pagado un montón de intereses sobre ese seguro, pues te sale la cosa muy cara. Incluso, aunque te devuelvan, en cualquier caso, nadie queremos que nos devuelvan dinero por habernos muerto antes, ¿vale? Puede ocurrir que el valor de todo eso sea superior a la vivienda, aunque sea un porcentaje tan bajo sobre el valor de tasación que dan. Puede ocurrir. Y por eso os contaba que si eso pasa, el banco no pierde. Lo que hace es liquida la hipoteca con la casa y lo que además le debas, tus herederos son responsables personales. Es decir, no hay dación en pago, sino que tendrían que pagar los herederos la cantidad a liquidar adicional. Es decir, si una persona pues aguanta 50 años con la hipoteca inversa porque dura hasta los 115, es mal negocio para el banco, porque no va a dar a lo mejor incluso el precio de la casa, a lo mejor no da, o a lo mejor sí, porque la casa ha subido de valor durante el tiempo y da. Pero si no diera, los herederos tienen que pagar la diferencia. No, el banco no pierde. Y si los herederos se escurren y renuncian a la herencia, entonces el banco pierde. Pero claro, por eso os digo que ellos cobran de más para que si en algún caso se da esa circunstancia, pues bueno, pues sea la excepción, no la norma. ¿Pueden a alguien desahuciarle en esa situación, Mari Carmen? No. No, porque la hipoteca inversa, como funciona, es que no eres deudor hasta que no mueres, con lo cual no te pueden desahuciar, ¿vale? Ahora, ¿se puede dar una circunstancia de que tú veas que, pues no termino yo de morirme y la deuda esta sigue subiendo, o vas a ver mis hijos? Pues puede darse esa circunstancia, pero desahuciarte no te pueden desahuciar porque la deuda
no es exigible por parte del banco hasta que uno muere. Por lo tanto, una vez que muere, pues sí, pero ya ahí no te desahucian, ¿vale? ¿Pueden desahuciar a tus herederos? Sí, eso sí, a tus herederos sí. Si tus herederos se quedan con la casa, la deuda es mayor que la casa y no la pagan, pues lógicamente les pueden desahuciar, pero a ellos, no al que ha suscrito la hipoteca inversa, ¿vale? Yo creo que más o menos he respondido a todo, pero Mari Carmen, me dice si... ¿Me expliqué? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Me quedaba, Carlos, Sí. Sí, Carlos. Lo de que si es el pago único de la hipoteca inversa, ¿cómo se contabilizan los intereses? O sea, Ah, sí, sí. Sí, ¿sabes? tienes razón. Sí, sí, lo has dicho y es muy interesante. Mira, los intereses se van incrementando cada año porque van sumándose a lo que el banco te da. Imagínate que decides cobrar de una vez 60.000 euros y lo recibes el día que firmas en el notario. Al año siguiente debes 60.000 euros más los intereses de ese año. Vamos a suponer que sean 60.000 más 6.000, debes 66.000. Al año siguiente se te calculan los intereses sobre 66.000. ¿Vale? Lo cual serían 66.000 más los intereses de 66.000. O sea, otros 6.600, suponiendo que sea el 10%. Ya debería 72.000. Al año siguiente sería el 10% de los 72.000. Y por eso se va incrementando la deuda. ¿Vale? Si en vez de cobrar una cantidad de golpe vas cobrando una cantidad cada mes, es igual, pero cada mes. Es decir, te pagan un mes, debes ese mes y los intereses. Al mes siguiente debes el mes anterior, el nuevo mes, más los intereses de los 2 meses. Y como eso, y por eso os decía que multiplicaba además el coste, porque vas a pagar intereses sobre intereses. ¿Me explico? O sea, tú tienes una deuda que la incrementas con intereses y luego a la hora de girarte los siguientes intereses pagas sobre el principal que te han dado y sobre los intereses que todavía no has pagado. Sí. Por lo tanto, te incrementa lo que se llama la TAE, la tasa anual equivalente. Claro, eso lo eleva por encima del 10%. El interés compuesto o algo así, ¿no? Eso es, ahí está. Castillo Campoy. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, Carlos, una exposición estupenda y después las preguntas de los compañeros también. Pero yo quería ponerte un ejemplo. Pongamos por caso que una persona ha contratado una hipoteca inversa, comienza a cobrar por la cantidad que ha pactado, pero llega un momento que esta persona pues decide que tiene que ir a vivir a una residencia, que con lo que cobra de pensión y lo que cobra de la hipoteca inversa no da para más, y que decide que quiere recuperar su vivienda y para poderla vender y para poderse permitir el lujo de irse a una residencia. ¿Quieres explicarnos, por favor, cómo actuaría en este caso? Porque creo que aumentaría mucho más a la hora de recuperar los dineros la gran problemática que hay a la hora de poderlos recuperar. Muchas gracias. No, simplemente se cancela la hipoteca inversa con lo que debes en ese momento. Lo que ocurre es que hay veces que esas hipotecas inversas también tienen elementos de barrera para que tú canceles poniéndote una comisión de cancelación, ¿vale? Entonces, tiene un coste adicional. O sea, no solamente pagas lo que has recibido y los intereses, sino la comisión que te pongan, ¿vale? O sea, no, se puede hacer, lo único que tiene coste. Todas estas cosas siempre con coste se pueden hacer. Pero me parece que son un coste bastante abusivo, por lo que tengo Claro, entendido, claro. a la hora de recuperarlo. Claro, que no porque es lo tú date mismo cuenta que cuando ellos tú han hecho el recuperas negocio. cuando te están prestando. En efecto, ellos hacen el negocio, pues lógicamente cumpliendo la estimada duración de esa hipoteca inversa. Que tú adelantas las cosas porque te cambian las circunstancias, porque ves que se está disparando el coste y no quieres hacer, bueno, porque buscas otra forma o porque no o porque te toca la bonoloto esa o la lotería. Pues cancelar se puede, siempre hay condiciones de cancelación. Lo que ocurre es que te la cobran bien cara. Muchas gracias. Juanen.
Gracias. Muy interesante la exposición. No me convierto en un fan todavía tuyo porque no te conozco lo suficiente. Si tienes cosas publicadas, me dices y ya lo leeré, etcétera. Unas Pero bueno, me ha cuantas, unas gustado. cuantas. Me ha gustado. Pues me haces llegar, yo eso lo leo, porque eso como de todo, además. Bien. Hay una cosa curiosa en este tema. Y yo de hace años vengo dándole vueltas por una experiencia que tuve con 31 años. Yo soy del 53. En 1984, en Bilbao se vivió, concretamente en Bilbao, se vivió una situación durante varios meses de auténtica guerra. El gobierno de Felipe González cerró Euskalduna y hubo allí, bueno, cualquiera que entre puede ir a ver las imágenes. En el puente de Deusto, la policía armada lanzando de todo y desde abajo, desde el astillero, tirando de todo para arriba también. Yo me acuerdo que aquí, en el barrio, teníamos algunos amigos que trabajaban allí. Pero claro, estos eran una generación mayor. Si yo tenía 31, estos tenían 53, 54, 55, etc. Y uno en concreto, todavía me acuerdo, no voy a decir el nombre, porque todas estas cosas se graban. Llegó un momento, se jubiló, pero también fue sancionado, no llegó a volver al trabajo, o sea, de volver a entrar, etc. Bueno, la cosa es que se jubiló tal y cual, y me acuerdo que en un momento determinado hablando con él, decía, joder, soy soltero, pero coño, fíjate tú, ahora del pueblo, cuando me criticaban porque luchábamos por nuestro puesto de trabajo y la dignidad obrera, y me llamaban de todo, y tal, y no sé qué, y ahora hay unos sobrinos que ponen interés en venir a verme, ahora que estoy jodido. Y claro, a ver, este estaba pensando eso. ¿Quién se ponía en la cola para heredar? Porque la vivienda no era una vivienda de superlujo, una vivienda bien situada, bien pagada. Y yo me acuerdo que comentamos entre varios de la cuadrilla y dijimos, oye, nosotros, yo tenía 31 años, no era propietario de nada, salvo de mi mismidad. Y entre varios dijimos, oye, si esto se pone apurado, ¿qué os parece si intentamos hablar? Porque en aquella época, ojo, quien iba a una caja laboral o iba a una BBK o iba a una caja de ahorros, el que estaba allí y atendía a la gente era el de toda la vida del barrio. Y ese no te engañaba, no había preferentes, no había nada. Con lo cual le dijimos, y hablamos con él también, y con este hombre fuimos juntos y tal, conocidos del barrio toda la vida. Y en un momento determinado nos dijeron, oye, también vosotros, los 5 o 6, podríais, llegado el momento, comprar la vivienda. 30 segundos. Y él tiene ya ahí dinero para tirar y seguir tal. Esto me lleva a lo siguiente. Se debería hacer una campaña muy fuerte desde lo público, pensando en el cambio, Esto de que no hay cambio si nada cambias. Por lo tanto, empecemos a pensar que la vivienda tuya en propiedad tiene una función social y ¿por qué no se la cedes a la administración pública correspondiente para que le dé una función social a esa vivienda? Sabiendo que hay millones de personas que no pueden acceder al mercado de la propiedad y se está incentivando el acceso a la propiedad de la vivienda con desgravaciones fiscales. Hagámoslo al revés. Hagámoslo al revés. El heredero que trabaje de lo suyo. Las posiciones hay que ponerlo, pero bien clarito. No un 1,5, uno menos. Perdón, ya está. Perdón. Lo dejo ahí, que me embalo. Perdón. Puedes terminar, Juan. Y si no terminaste, puedes terminar. Déjalo, que me están llamando. Perdón, perdón. Fernando de la Prida. Sí, enhorabuena, Carlos. Está muy bien la presentación y vaya de antemano el reconocimiento de que todo lo que has dicho lo suscribo yo también. Sin embargo, quiero darle una pauta de comparación para quien le puede interesar la hipoteca inversa. Hay muchas personas que, como decía el compañero que acaba de hablar, viven en un barrio excelente, muy bien situado, con una gran casa,
que en lugar de estar poniendo tú, Carlos, el ejemplo de que tienes una casa de 200.000 euros de valor o tasada, hay personas que tienen la suerte de tener una casa de 2 millones de tasación. Entonces, lo que la hipoteca inversa de 60.000 tuya o de tu ejemplo se convertiría en una hipoteca de 600.000 que podría ser repartida en coger 100.000 euros y los otros 500.000 repartirlos a lo largo de tu vida. O pagarte una buena residencia, como también era el propósito de lo que se ha comentado anteriormente. Es decir, y sobre todo, personas que no tienen descendientes. Y cuando no tienes descendientes, dicen, mira, ¿de qué me ha servido a mí acumular dinero si mis hijos ya no están o se han ido a vivir a Australia? Por aquí no aparece ni un sobrino, yo no voy a dejar a nadie nada de herencia. Y a veces esto ha servido pues para llenar las arcas de la Iglesia, que sí eran muy hábiles en encontrar ese tipo de situaciones y se llevaban las mejores propiedades, ¿de acuerdo? Otra situación es cuando alguien tiene un hijo con una discapacidad severa y si a él le pasa algo, quiere dejarle fondos a un familiar o a un tutor para decir, oye, mira, aquí te dejo una posibilidad que nunca es la cantidad por la muerte de la persona, del hijo, a no ser que plantees la hipoteca a su nombre, y eso ya los bancos, si no tienes más de 65 años, ya se cuidan también de no cogerlo. Es decir, los bancos desde luego no pierden y ganan más de lo que hacen con las hipotecas normales. Pero hay situaciones en la vida que yo diría que tampoco es desaconsejable que alguien piense en poderlo sacar el partido necesario, porque sí, porque te apetece tener liquidez cuando tienes un buen patrimonio y tener la vida resuelta para las pequeñas cosas o los sucesos que te sucedan de los 85 para arriba, que mucha gente va a vivir ya más de los 65 para arriba, ¿eh? Bueno, lo dejo aquí para ser breve, ¿de acuerdo? Pero no discrepo de ti, que conste que simplemente era un ejemplo para que la gente la identifique más completamente, la hipoteca. Nada más, gracias. Gracias, Fernando. Si me permites, respondo estas dos, porque empezando por ti, Fernando, no lo entendía y además ya digo, no pasaría nada porque discrepásemos, pero también de alguna manera he intentado decir, creo que me he explicado en ese sentido y si no lo retomo a partir de tu intervención, Fernando, que yo he dicho que es la peor opción, no descartando que en algún caso a alguien le pueda interesar. Pero incluso, fíjate, o sea, es verdad que yo tengo mi tendencia, hasta por mi tesis doctoral y por mis estudios sobre el sistema bancario, a no querer detraer recursos en ningún caso para un sistema parasitario como es el financiero, ¿vale? Yo reconozco que bebo de ahí y es un problema a la hora de mi opinión, seguro. Pero lo que tú comentabas de esa circunstancia personal de alguien que quiera hacer liquidez y tal, pues yo le diría, vende la casa y quédate alquilado en esa misma casa porque hay quien te hace esas operaciones. Siempre son mejor, te salen mejor a ti porque vas a recibir más renta que si haces la hipoteca inversa. Entendiendo lo que tú comentas, o sea, decir, no tengo herederos para dejar o no quiero dejar nada a los herederos. Cualquiera de los dos casos serían válidos. Bueno, pero no hagas algo que te suponga menos renta durante el tiempo que vas a vivir, porque que se lo lleve Ana Patricia Botín, pues a mí no me hace ninguna gracia. Prefiero que se lo lleve cualquiera de los que estáis aquí. O sea, que lo que me refiero es que hay otras alternativas. No quiero decir que lo que haya que hacer es dejarle la casa a los hijos o a la iglesia menos. No, sino que dentro de, tal y como lo has planteado de manera exquisita, Fernando, que hay opciones viables económicamente que hacen líquido el patrimonio y que no son tan caras y tan leoninas en condiciones como la hipoteca inversa. O sea que me temo que seguimos coincidiendo todo el rato. ¿Vale? Y lo que ha dicho Juanen... Totalmente sí, coincidimos. Sí. Lo que ha dicho Juanen es un tema que yo no me había planteado y que me parece interesantísimo.
dentro de, fíjate que le he dado vueltas y he negociado cosas relacionadas con vivienda con el actual gobierno y con el anterior, ¿no? Y sin embargo, en los planteamientos, por ejemplo, para ampliar el parque público de vivienda, no había pensado en eso que tú comentas y que me parece que podría tener su sentido. Es decir, personas que lo que quieran sea decir, mire, le vendo a la administración mi casa, recibo una pensión vitalicia suficientemente significativa, se liquida al final, pero sin engaño de banco, la administración pública, para que esa vivienda, mientras las personas vivan, sea su hogar, lógicamente, no deje de serlo, y cuando no estén, pues sea el hogar de otras personas que lo necesitan con un alquiler social. Pues me parece, vamos, que de hecho no solo me lo estoy quedando en la cabeza, sino que lo estaba notando porque lo incluiremos en las batallas futuras, porque es una opción, yo creo que interesante. Fíjate, cuando yo fui delegado de Economía y Hacienda en Madrid, necesitábamos viviendas rápidas e intenté comprar viviendas. De hecho, compré algunas, ¿vale? Otra cosa no, pero no sabéis lo bien que se va con 1.800 millones de euros en el bolsillo. No en el mío, porque no era mío, era de todos los madrileños y madrileñas, pero teníamos recursos. Y entonces intentamos hacer operaciones de compraventa, no de ese estilo, porque las necesitábamos para uso inmediato. Pero lo que tú comentas, Juanen, puede ser un instrumento que combine lo que es el cuidado de nuestra gente mayor con, además, de una manera desinstitucionalizada, porque no todo el mundo tiene por qué ir a residencia. A lo mejor hay gente que sí, lo necesita o quiere, y hay gente que no. Pero el que no, que pueda disponer de un suplemento considerable en la pensión, porque pueda hacer líquido su patrimonio, como decía en términos que ha usado Fernando, por ejemplo, y que además eso no vaya unido a que te estén sacando la sangre o al vampiros, porque la administración pública podría hacer una hipoteca inversa justa. De hecho, desde mi perspectiva, la banca solo tendría que ser pública y no debería nadie estar preocupado porque no debería haber lucro en esas operaciones. Pero bueno, tenemos la banca que tenemos y por lo tanto lo que digo es que me parece una excelente idea y no lo estoy diciendo para convertirme en tu fan. Es que de verdad me lo parece. Por eso veis que yo saco, se lo decía a Concha cuando hablaba el otro día con ella, Concha, no sé si te acuerdas, decía que yo de todos los encuentros me sacaba y me llevaba algo. Pues hoy ya me llevo muchas cosas, pero en concreto, una idea que da el compañero. Bien, Carlos, te paso a leer que puso Santiago Tornero. Pone, no es para los gobiernos en nuestro país chutar un balón fuera ante la falta de políticas sociales y liquidación del estado de bienestar, que se permitan comercializar estos productos con todas las agravantes que incorporan. Y pone, ahora a continuación pone, o destinarlo, comentándote a ti, o destinarlo para crear pisos tutelados para la gente mayor que no necesiten una residencia. Eso es que Santiago. Santiago me provoca, porque, a ver, no, me imagino que con la mejor de las intenciones. A ver, yo no creo que debiera poderse comercializar determinadas cosas en nuestro país. Hay cosas que yo no permitiría. A mí me parece que los tipos de interés al triple de la hipoteca normal, en el caso de una hipoteca inversa, aunque el banco lo justifique porque tiene un mayor riesgo, porque cobra más, porque es algo que es un futurible, que no se sabe exactamente cuándo la persona va a fallecer, por lo tanto, todo lo que quieras, pero a mí cobrar el triple me parece un lucro excesivo. Si yo fuera presidente del gobierno, que no lo voy a ser, precisamente por decir cosas como esta en la vida, pues yo no permitiría esto. Santiago, yo no lo permitiría. O sea, pero ni esto, ni que hubiera seguros de primas únicas salvajes o que hubiera determinadas obligaciones a la hora de suscribir determinados productos financieros. Yo no lo permitiría. Pero en la economía de mercado tenemos que asumir que ese tipo de productos se comercializan. Y entonces, más allá de quejarnos que es lícito que lo hagamos,
o de decir, como yo os estoy diciendo, que yo no lo haría si fuera el presidente del gobierno o no lo permitiría, no es el actual el que lo ha puesto, ni mucho menos. Esto viene de muchísimo tiempo atrás. Pero más allá de eso, yo creo que lo que hay que hacer es que estemos bien educados financieramente. Fijaos, la gente llega a su vida adulta y hace operaciones complejísimas, como una hipoteca normal o una hipoteca inversa, y a lo mejor hemos dedicado mucho tiempo en nuestra vida a formarnos en otras cosas y de esto no sabemos. Y entonces es más fácil que nos puedan colar algo. Nadie va a firmar una hipoteca inversa sin preguntarle a alguien. Yo lo que digo es que lo bueno es que más allá de preguntarle a tu cuñado, con todos los respetos y con todas las bromas que podamos hacer con los cuñados, lo mejor es que tengamos cada persona, una opinión suficientemente formada que nos permita pedir opinión, sí, pero con conocimiento previo. Yo creo que eso es imprescindible para muchas cosas. Para lo financiero, por descontado. También para más cosas. Imaginaos, no concibo que nadie sepa o que no sepa en su vida adulta qué es lo que debería hacer para tener una vida saludable en lo referente a alimentación. No hablo de gente que se sabe, yo qué sé, cada proteína que tiene cada alimento, no. Yo hablo de las cosas que nos hacen bien y las que nos hacen mal. Ese tipo de cosas, al menos de manera básica, es obligatorio. Yo soy diabético y por la cuenta que me tiene, lo que os decía, por la cuenta que me tiene, el saber que hay ciertas cosas que como no tenga escrupuloso cuidado, palmo antes. Pero es que en lo financiero pasa lo mismo. Y sin embargo, en muchas ocasiones te encuentras, fijaros, yo en un tiempo de mi vida, a ver, estoy de profe en la universidad y haciendo cosillas para el gobierno, pero también he dado clases en secundaria y en bachillerato. Estaba interino en un instituto. Entonces, para que os hagáis una idea, el desconocimiento que existe en gente que va a empezar a trabajar de cosas muy básicas, de cómo funciona una tarjeta de crédito, ya no digo una hipoteca inversa. Es enorme. Y claro, el desconocimiento supone que hay gente que se pone las botas a tu costa. O sea, a lo mejor aquí no mueres, pero cuidado, hay gente a lo mejor que puede perder algo tan importante como su hogar. Hombre, yo creo que merece la pena tener educación financiera. Entonces, estando de acuerdo con lo que decía Santiago y que seguramente hay cosas que no deberían estar permitidas, aunque estén permitidas, que no nos las cuelen. Y eso depende fundamentalmente de nosotras y de nosotros. Carlos Navares Iglesias puso: nos dejamos en el tintero la manipulación psicológica y mentiras financieras del gran capital. Pilar Martínez. Hola, buenas tardes. Carlos, el oírte me ha puesto los pelos de punta en el sentido que podía haber cometido el error muy grande. A ver, cuento. Mi madre tiene 96 años, con 94 tuvo una bajada de estas tremendas y resulta que cogimos a una persona que estuviese con ella 24 horas, que convivía con ella y todo. Eso suponía, entre los gastos y todo, unos 2.000 euros al mes, porque claro, la tenías que pagar, sueldo, los seguros, las pagas, más luego es una persona que vive completamente dependiente de, o sea, eran dos personas. Mi madre tenía una pensión de 600 y pico euros. ¿Qué pasó? Pues nada. Estuvimos mirando lo de esto que se me ponen los pelos de punta solamente de pensarlo. A ver, enseguida vinieron a nosotros como todos querían. A ver, el piso de mi madre es en Peñaranda, es un piso grande, es un piso por el sitio muy caro. Bueno, pues nos daban un 60% solo. Aparte de que nosotros... No, os daban muchísimo, Pilar. No, sí, pero a ver, que te quiero decir... Ya, te entiendo. Es que nosotros perdíamos unos 200.000 euros en la venta, o sea, en la casa. O sea, por eso digo que la vivienda merece la pena, es el sitio, tiene el metro, tiene los autobuses,
está cerca de la Plaza Castilla, o sea, bueno, pues resulta que pues a nosotros nos salvó el COVID. ¿Por qué? Porque resulta que, claro, para vender la casa, éramos 4 hermanos, 2 hermanos ya se murieron y tienen herederos. Mi madre no podía vender la casa de ninguna manera. ¿Qué pasa? Que como estaba lo del COVID y estos niños se fueron cuando eran pequeños a Estados Unidos, no había papeleo. Pues gracias al COVID no llegamos a hacer el papeleo para la venta de la casa, porque era a 10 años. Mi madre va a hacer ya 97 años y está, no te voy a decir como una rosa, pero casi, ¿eh? O sea, se hubiese quedado sin casa. Al final, que también nos aconsejaron, o sea, vender la casa, que teníamos a una persona que nos lo daba ya el dinero, ¿sabes? Para cuando mi madre se muriese, pues el piso se quedaba, pero lo malo no es que se quedasen con el piso, lo malo es la pella que nos iba a quedar a nosotros. Porque claro, el descuento todos los meses que nos hacía el banco era tremendo. Por eso te digo que solamente de oír que yo no soy una entendida, esta explicación, ya termino. La explicación, me doy cuenta, de verdad, que hay que mirar de otra manera, porque es que te quedas sin casa, te quedas endeudado y encima las viviendas que nosotros teníamos, se podía quedar el banco con ellas. Y nada, me encantas, había oído hablar de ti y nada, que muchas gracias por la explicación. Ya está, gracias. Gracias, Pilar. Un comentario. Si alguien quiere intervenir y no sabe levantar la mano, porque lo puede poner en el chat, y si no, hacer así con la mano, que más o menos os estoy viendo a todos, ¿vale? Bien. Juan Manuel Santos. Bueno, espera, Luis Páramo. Luis, abre el micro. No, por favor, que has mencionado primero a Juan Manuel Santos. No, porque va de segunda intervención y entonces vas tú primero, Luis. Sí. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Para mí es muy gratificante que esté en esta reunión el señor Carlos Sánchez Mato. En estos momentos creo que el tema de la economía es fundamental. Mis conocimientos económicos son muy reducidos y mínimos y me gustaría que usted volviese a participar en otra tertulia, pues no sé, a lo mejor barajar el tema de la inflación, es decir, todo lo que esté relacionado con lo que es la economía, ¿no? Que nos compete a todos los bolsillos. Usted es un hombre de calle. De hecho, estuve detrás de usted en la última manifestación contra la OTAN, en la Gran Vía. Está usted dando ejemplo en la calle. Y ahora voy a realizar mi pregunta. Vivo en Madrid capital, en un barrio obrero, en Carabanchel. Y mi pregunta es muy local y la más absurda de toda la tarde. La pregunta es la siguiente. ¿Mi vivienda de Carabanchel debería venderla y comprar una nueva en Chamartín? Y usted sabe por qué le realizo esta pregunta tan ingenua. Muchas gracias. Bueno, pues si me dejas, Isa, contestar a las 3 personas. A ver, empezando por Luis al final, porque me estoy viendo, pues, no creo que con mi vivienda en Aluche ni tu vivienda en Carabanchel, que somos casi vecinos, nos dé para pagar las viviendas que se van a construir en Chamartín. Por supuesto. Qué pena, ¿no? Porque es terreno público, daos cuenta que el 80% del ámbito que se va a gestionar con esa operación llamada Madrid Nuevo Norte, pero que es la operación Chamartín, pues el 80% era terreno público y lo que se hace es pasar a un intermediario para que encarezca el precio y al final nuestros hijos e hijas pues puedan comprar allí viviendas por 650.000 o 800.000 euros. Qué pena, ¿no? Qué pena, porque eso no es facilitar el acceso a la vivienda de nuestra juventud. Si tú tienes suelo público, como es, ya digo,
8 de cada 10 metros de ahí, es ámbito público, suelo público, construye las viviendas y alquílalas con alquileres sociales. ¿Sabéis cuánto? Porque hice los números, lógicamente, y el estudio para presentarlo. En este caso al señor Ábalos, el ministro que ya no está, de Transporte, con el que intenté negociar una operación para que se hiciera vivienda social en San Martín. ¿Sabéis a cuánto le saldría rentable al ayuntamiento, que es el mayor propietario de suelo del ámbito, alquilar al mes las viviendas en San Martín? Rentable, o sea, quiero decir, construyes calidad media alta, o sea, no chapuza de calidad, vamos, no paredes que se caigan con un soplido, y lo alquilas ¿a qué precio para que salga rentable al ayuntamiento que ha construido? Bueno, pues 120 euros al mes. Con 120 euros al mes de media, al ayuntamiento le salía rentable. Imagina, claro, te estás cargando todos los escalones en los cuales está haciendo lucro, beneficiándose operadores y agentes económicos privados. Cuando digo de media, quiere decir que habría personas que a lo mejor pagarían 40 porque no tienen ingresos o no tienen prácticamente ingresos. Y a lo mejor hay chavales o chavalas o gente más mayor que con una pensión o con un ingreso de 1.200 puedan pagar 350. Lo que estaba hablando era de media, para que os hagáis una idea. Lo que ocurre es que eso le revienta el negocio a las promotoras privadas, a las constructoras privadas, al BBVA como agente financiero de la operación, y por eso, Luis, no te vas a poder ir de Carabanchel a Chamartín, no te va a salir a cuenta, porque las viviendas las van a comercializar vendiéndolas, incluso las de protección oficial, que eso no es vivienda pública, sino que tiene protección oficial, pues las van a vender mucho más caras de lo que el suelo del sur nos permite obtener rentabilidad por nuestros inmuebles. Qué pena, ¿no? Qué pena que eso ocurra. Pero bueno, que sepáis que podría ser de otra manera. No es que sea así porque no hay alternativa. Es así porque la alternativa le deja sin pastel a gente que manda mucho, gente de la que no tiene que presentarse a las elecciones para mandar, que descuelgan un teléfono y se pone firme, pues bueno, hasta el presidente del gobierno, ¿vale? Pero bueno, eso hoy no puede ser, pero yo soy optimista antropológicamente siempre, y lo que hoy no es, pues será mañana, pero terminará siendo, porque es sentido común, ¿vale? Anda que no llevo peleándome años con los compañeros del gobierno de coalición del Partido Socialista por recuperar de verdad, con sentido, un impuesto sobre las grandes fortunas, impuesto sobre el patrimonio. Era imposible. Ya hoy ya nos han dicho que sí. Ya no es tanto, claro, ya ves. Bueno, o sea que lo que hoy no es posible, mañana lo será. Bueno, pues Luis, lo siento, pero creo que nos seguiremos viendo por las manifestaciones, y espero que el próximo día me saludes y me digas que eres Luis, y ya está. Y me parece que tú en Aluche, o sea, yo en Aluche y tú en Carabanchel. Lo que comentabas, Pilar, sin conocer las condiciones, bueno, pues me alegro que no lo llevarais a cabo eso, pero estoy seguro, por la edad de tu madre que me decías, eso es, diríamos, la operación redonda para las entidades bancarias. Es la operación soñada. Pues persona, vamos, y tu madre seguro que va a vivir, y además en muy buenas condiciones, muchos años, pero claro, desde el punto de vista financiero es la operación soñada. Claro. 95, 96 años, tipos de interés elevados y una vivienda, porque a ver, se puede hacer con cualquier vivienda desde el punto de vista teórico, pero los bancos, una vivienda que valga menos de 150.000 no te ofrecen la hipoteca inversa. Claro. ¿Pueden hacerlo con una vivienda, como decía Fernando, de 2 millones? Bueno, sí, pero tampoco les interesa demasiado tanto dinero, ¿vale? Por preferir el rango de operaciones que les gusta a los analistas de riesgo, pues estaría entre 150 y 600.000. Ese sería el rango que a ellos les resulta más interesante. Cuando a ellos les resulta más interesante, quiere decir que
van a forzar porque lo que se salga de ese rango, no hacerlo. No es que no pueda haber una operación de 2 millones, ¿vale? Pero es raro que pueda hacer una operación de 2 millones porque supone una concentración de riesgos muy elevada. Intentan evitarlo, pero puede producirse. Ahora, lo que no van a hacer es con un piso baratillo en un barrio obrero de Madrid. Un piso muy barato no les interesa y no lo hacen. Por lo tanto, también es otro elemento negativo desde el punto de vista de la historia relacionada con que alguien que tenga una renta muy baja de pensión y que tenga un piso muy baratito dice, bueno, pues aunque sea un pellizquito, bueno, es que seguramente a ti no te lo van a dar incluso aun cobrándote muy caro, porque si tu piso son 120.000 euros de tasación o 130.000, pues al banco no le va a interesar. Seguramente a ti te iba a suponer 20 euros de pensión adicional del primer año y luego imagínate en lo que se queda eso, en nada. Pero bueno, que son elementos que es bueno tener en cuenta. Entonces, bueno, me alegro, Pilar, que bueno, pues que lo hayáis podido organizar de otra manera y sí, y un poco en la línea de contestaciones anteriores, que alternativas ante una necesidad evidente que se puede producir, como la de cubrir dependencia de una persona mayor, pues siendo complejas las situaciones y complicadas, yo lo único que he dicho, reafirmándome en lo que comentaba con Fernando, es que esa es la peor opción desde el punto de vista económico. La peor. Hay veces que tenemos que coger el camino peor, pero si se puede evitar, pues hay opciones siempre más baratas, por ejemplo, vender y alquilar, o hasta una hipoteca en condiciones normales realizada por una persona que sí que tenga condiciones para poder recibir el préstamo hipotecario, hasta una donación para una hipoteca posterior. Eso es mejor que una hipoteca inversa por las condiciones que os he dicho antes que tienen. También había lo que comentaba por el chat, que no me lo apunté porque lo he visto en el chat y lo has leído antes, Isa, lo del tema bueno, pues relacionado con el tema de la manipulación psicológica que tiene detrás todo este tipo de productos. Es evidente. Quiero decir, imaginaos, no se han dedicado comercialmente a explotar la situación. Yo creo que por lo que os comentaba, porque entienden que hay barreras importantes para que la gente se trague el sapo, ¿vale? Pero imaginaos publicidad continua en Ana Rosa y yo no sé quiénes salen en la tele ahora, porque no, y Susana Griso, que no sé porque no la veo, pero imaginaos cómo se pongan a eso. Si se ponen a intentar vendernos el producto, coincido con lo que dice Carlos en el chat, que esa manipulación, la publicidad para el consumo compulsivo, nos lo colocan. A lo mejor no a los que estamos aquí, pero es que, fijaos el tema del juego. Dices, no tiene nada que ver. Bueno, pues el juego y con la publicidad ha creado verdaderos personas enfermas. Pero incluso otro elemento que está más relacionado con esto, que es el financiero, lo de aplazar los pagos, lo de los préstamos rápidos, que solo habréis visto que en la tele sale un telefonito y hay gente pillada en mucha pasta con eso, ¿eh? Con intereses salvajes, como los de la hipoteca inversa o peores, vamos, peores. O tarjetas que se llaman revolving, que son tarjetas que te permiten aplazar muy fácilmente el pago, consumes, sí, te crees que puedes, igual que el que sale en la tele, pero pagas unos intereses absolutamente disparatados. Y cuando no los puedes pagar, refinancias la deuda con los mismos intereses adicionales y se te convierte en una losa brutal. Todo eso forma parte de que te lo han colocado como una solución cuando realmente no es más que una piedra al cuello. Bueno, pues afortunadamente no se han dado las circunstancias todavía para que se haya usado de manera generalizada la publicidad para colocar las hipotecas inversas. Está mucho más controlado, yo creo que por lo que os decía antes, pero no tengo la seguridad de que eso no vaya a cambiar en el futuro. Por lo tanto, todo lo que haya de educación financiera y de conocimiento y de que el boca a oreja funcione, es decir,
que lo que uno aprende se lo cuente al de al lado, pero no en plan poco diríamos, con poco sentido. Yo os voy a enviar un documento del Banco de España, se lo voy a pasar, como os decía, a Manuel y a Concha, que son de los que tengo teléfonos. Claro, ese tipo de documentos nos permite informarnos, no solamente de lo que he contado yo, sino lo que cuenta el Banco de España, y ahí, si lo lees con cuidadito, te das cuenta de que te está advirtiendo de los mismos riesgos que yo, pero de manera disimulada. Claro, tienen que cubrirse las espaldas. Lo que no quieren es que luego vaya Isa y les diga, pero cacho cabrones, ¿qué habéis hecho? ¿Qué nos habéis engañado? Yo lo dije. Claro, eso es lo que diría el Banco de España y nos enseñaría el documento que os voy a pasar. Yo dije que esto era un producto complejo. ¿Qué quiere decir complejo, compañeras y compañeros? Complejo es que te la van a colar. Eso, ellos tienen que llamarlo complejo y yo aquí os digo que vas a pagar un precio prohibitivo. Que si puedes, no te tomes la Coca-Cola en el aeropuerto, tómatela en el bar de al lado, porque te sale más barata. Bueno, pues esto es como más salvaje todavía, ¿vale? En cuanto a precio. Bien, Santiago Tornero nos pone en el chat, esto demuestra que no tenemos futuro para nuestras generaciones. Hombre, no me seas pesimista, Santiago, claro que tenemos futuro. Carlos Navares pone recordar que la fiscalidad puede cambiar en estos años y perjudicar aún más tanto al sujeto pasivo como a los posibles herederos. Depende sobre todo de la edad que ejecutas la hipoteca inversa. Hay más alternativas en el tema de viviendas públicas. En definitiva, los gobiernos tienen el poder de cambiar tal situación. Saludos a todas. Bueno, una cosa en el tema fiscal, Carlos. En el tema fiscal, es verdad que lo que tiene ahora mismo el producto, y en eso no podemos llamarnos a engaño, es que es neutro fiscalmente hasta que fallezcas, como si no tienes la hipoteca inversa. Es verdad que la fiscalidad puede cambiar y en unos años, pues el heredar puede salir más barato o más caro que ahora. Pero también os digo, hay mucha historia con el impuesto de sucesiones y donaciones. El impuesto de sucesiones y donaciones para vivienda, diríamos, transmitida de forma directa y no a sobrinos o sobrinos nietos o cosas, digamos, con más diferencia, en la mayor parte de las comunidades autónomas, o sea, en viviendas de valor de mercado 1.200.000 euros, que ya es un valor de mercado, pues por debajo de eso es que la tributación es absolutamente ridícula. Ya digo, depende, es muy personal, cada uno tiene la circunstancia que tiene y no voy a pontificar de manera general, pero me refiero a que puede cambiar la tributación. Hombre, pues puede cambiar, pero lo que digo es que los parámetros básicos son que las viviendas transmitidas, diríamos, en primera línea, y si no superan cantidades bastante considerables, que estamos hablando de que están al alcance de muy poquita gente, pues ni te van a costar más o menos, tengas hipoteca inversa o no la tengas. Digamos, no es un factor diferencial, ¿vale? Entendiendo que, evidentemente, como bien indica, pues puede cambiar la fiscalidad, es verdad que puede cambiar. Santiago Tornero, pues no dijo el gobernador del Banco de España que todos los pensionistas en España eran ricos por tener pisos en propiedad. Es verdad, lo dijo. Y Fernando de la Prida, bueno, nada, este es despidiéndose, Fernando de la Prida, que tuvo que marcharse. Saludos a Manuel Colinas y demás compañeros. Bien, Chon. Bueno, pues buenas tardes, Carlos. Darte las gracias porque nos has impartido una clase magistral. Ya sabemos de este timo que pretenden, y yo creo que no es que sea un del agrado, porque tiene muchas viviendas los bancos, pero en algún momento empezará con ellas porque los bancos nunca olvidan, siempre dejan aparcado para luego cuando llegue el momento mejor. Bueno, yo quería sacarte de otro tema. Yo quería hacerte una pregunta concretamente de una cosa que has dicho tú, que a mí me ha preocupado mucho, que me preocupa, y yo creo que a los que estamos aquí de Madrid nos preocupa. Es el tema Chamartín. Lo ha sacado Luis y yo te lo quiero volver a decir. No me digas si, por ejemplo, el próximo ayuntamiento, suponte tú que hay una coalición lo suficientemente fuerte, podría hacer frente a eso que se hizo y revertir lo que en un momento dado este ayuntamiento autorizó. Es una pregunta que yo llevo dándome. De hecho, estuve el otro día en un tema político y lo volví a plantear. Me gustaría que me dijeras tú cómo lo ves.
Es complicado, pero porque está aprobado. Pero Ya. es verdad que está recurrido. Ah, por Y, eso. y hemos preparado un buen recurso. Las gentes de Ecologistas en Acción Lo y sé, bueno, pues otras personas que andamos por ahí, pues hemos preparado un buen recurso. lo Y el sé, lo recurso sé. está fundado. Y lo lógico es que se anulase el plan. Ajá, vale. Si ¿Tú se crees que...? anulase, Sí, el problema es que si se anulase, sí, por desgracia, la mayoría que hay ahora mismo en Madrid, sí, pues, vamos, de hecho lo aprobó por unanimidad el Pleno, lo sé. después ya, en este caso, la corporación actual. Fue Es decir, tremendo. hasta la izquierda política, o Bueno, que pueda ser considerada más izquierda política, como el PSOE o mm, Más Madrid, votaron a favor. ya. A mí eso me ha costado muchos disgustos, ¿no? Mucho disgusto, lo sé, Porque te puedes pero... imaginar que, bueno, pues que hay algunos que pensamos que cuando gobernamos y tuvimos mayoría para hacer las cosas de otra manera, hay que aprovechar la oportunidad. Efectivamente. Os puedo asegurar que la derecha la aprovecha. La Ya. derecha, cuando llega y tiene la oportunidad, ya habéis visto lo que están haciendo con el impuesto sobre el patrimonio o con Ya, tantas y madre tantas mía, cosas, con privatizaciones en sanidad, con qué locura. externalizaciones de todo tipo. Mm, Ahora Juan Moreno Bonilla pues va a privatizar la gestión del agua. el agua también. Ellos, cuando llegan, no se No, paran no, en arrasan barras. con todo, está claro. Claro. Claro, lo que ocurre es que mi mayor lástima es que cuando nosotros tenemos la oportunidad de gobernar la ciudad de Madrid, deberíamos haber escuchado, bueno, pues no solamente a la gente que nos votó, sino a todos los movimientos sociales que llevaban años pidiendo defender el derecho a la ciudad, el derecho a que a las nuevas operaciones urbanísticas no supusiesen un bocado a las arcas públicas. Y por desgracia, pues bueno, pues mis compañeros y compañeras, a las que les agradezco otras muchas cosas en Más Madrid, Manuela a la cabeza, pues Ya. chaquetearon, decidieron Ya lo hacerlo sé. de otra manera. Yo lo siento muchísimo porque creo que era sólida la posición, tanto política como urbanística, y que hacía muchísima falta. Es decir, hacía muchísima falta el demostrar que se puede poner a gente, diríamos, de clase trabajadora a vivir en los distritos del norte de Madrid, que no pasa No te nada, creas que no, claro que que no sí. tenemos cuernos, ni rabos, ni cosas raras, o sea, que son muy normales, que Claro. podemos convivir en otros barrios y que esa segregación norte-sur pues no ocurre, ¿no? Que parece que solamente puede ser en campamento o en los desarrollos del sureste. Hombre, pues es una pena, ¿no? Y también el demostrar que la vivienda pública en alquiler social, como tienen en Ámsterdam, como tienen en Viena, es algo que facilita que la gente se independice antes de ser pues demasiado mayor y que tengan hijos para pagar vuestras pensiones. Claro. Claro, es que eso, luego, ¿cómo le vamos a pedir que tengan hijos a los chavalería si tienen que pagar 1.000 euros por el alquiler y Claro. están ganando 1.100? Se juntan Ya, con otro, claro. pues bueno, pues pagan a malas un alquiler, cuando el alquiler podría salirles por 120 euros. A lo mejor no teníamos entonces que decirles que tuvieran hijos, a lo mejor simplemente iban y los tenían. Claro, es que ese tipo de cosas pues son importantes a la hora de la política económica. Van más allá de, bueno, pues de los elementos puramente sociológicos. Sociología, sí. Muchísimas gracias. Venga, nos vemos. Santiago, hasta la próxima. Concha. Bueno, yo me hago el anclaje en lo último que habéis tocado, aunque hay gente del resto de España que esto no le preocupa, pero la operación Chamantín, Carlos, es tremendamente dolorosa. Tocar ese tema y además tocar cómo algunas izquierdas tienen precio, porque no es chaqueteo, es precio, Carlos. Precio, y precio se puso a tu cabeza, y siento decir su nombre, Manuela Carmena la entregó. Y esto hay que decirlo 1 y 1000 veces. Y ahora, como a título informativo, diré que hay una cadena de radio que tiene un anuncio diario tocando el tema que aquí nos ha traído, citando semanalmente en un sitio determinado a todas aquellas personas que quieran tener información y tramitación sobre la hipoteca inversa. Es decir, que
están utilizando otros métodos como más seductores, más personales, más cercanos, para tratar de convencer colectivamente del tema de la hipoteca. Es decir, van creando sus redes, sus trucos, no de algo tan frío como un banco que te sientas y nada, sino que hay una forma intermediaria, y os digo que periódicamente se anuncia en una radio privada y se cita en un punto de Madrid muy céntrico a una determinada hora, un día a la semana, para tratar estos temas. Es decir, que la cosa está ahí, vamos. Nada más. Y muchas gracias, Carlos. Una cosilla en lo que has comentado, Concha, que, bueno, aunque a mí se me escapen en ocasiones cosas de Madrid, esta no es de Madrid, porque Chamartín, es decir, la estación de Chamartín pertenece, bueno, hasta haber sido vendida recientemente en esta operación, pertenece a DIF, es decir, a todo el Estado español, por lo tanto, al de Utrera también, al de Utrera también. Sí. Es decir, que se haya mal vendido la estación de Chamartín no es una cosa que haya perjudicado solo a los de Madrid, ha perjudicado a todos los contribuyentes del Estado español. Por lo tanto, quiero decir que es una cosa que no, o sea, que excede lo propiamente madrileño. Y, perdón. Bueno, fui yo que me olvidé de parar esto. Sí. Y Concha, en lo referente a, o sea, me alegra que digas, o sea, que lances la llamada de atención en cuanto a lo de la publicidad, porque es verdad que lo que yo os decía es que de momento no ha calado la historia, pero bueno, al principio tampoco calaron otras cosas y luego cuando se lanzaron, o sea, hay que tener cuidado porque su capacidad de arrastre con publicidad más o menos seductora, como bien indicabas, es elevadísimo. Y en cuanto te pongan a alguien conocido y que aparentemente merece la confianza de la gente a que comercialice eso en la tele, estamos jodidos, hablando mal y pronto. Claro y pronto, sí. Por lo tanto, la ventaja ligera que podemos tener, en cuanto a que todavía no se ha extendido demasiado, es que tenemos la capacidad de poner nuestra barrera de protección y delante de cuanta más gente mejor, ¿vale? Pero nada de o nada de pensar que está ganado, como bien dices, porque es verdad que herramienta tienen y pasta con eso que se genera en este tipo de operaciones de sobra para hacer los mejores anuncios del mundo y tirando de la gente con más credibilidad aparentemente del mundo. Discúlpame que haga otro tipo de comentario. Digo que esto crecerá en función de que la crisis agudice las necesidades de los mayores. Y como y como el sistema lo sabrá aprovechar, en esa medida pondrá también énfasis en vender mucho más este producto. Y como hay una amenaza de crisis y evidentemente los pensionistas la van a sufrir, como no, pues bueno, en esa función estará verdaderamente el tensar la cuerda de este tipo de producto mercantilista, vamos. Bien, una cosa, tenemos 4 palabras de segunda intervención, por favor, por la hora que es, no pidamos más palabras, ¿vale? Luis, te estoy contando a ti también, quede claro. Bien, aparte de eso, intentar ser lo más breves posibles, ¿vale? Juan Manuel Santos. Hola, bueno, yo quería aprovecharme de la idea de Juanen, que me parece impresionante, y al mismo tiempo, ya viendo la estafa evidente que es, digo que también como una posibilidad de ganarle, porque yo soy utópico, sería utilizar, que ya que está aprobada la ley de eutanasia, como una forma de un mundo nuevo y devolverles la jugada a los bancos. Con lo de la hipoteca inversa, pues a través de la ley de eutanasia y las nuevas ideas de Juanen, devolverles la pelota, porque, vamos, y nada, gracias y mucho ánimo a todos. Gracias, Juan Manuel. Juanen. Bueno, a ver, que esta no es una idea de Juanen, que Juanen no tiene el copyright. Aquí en Euskadi venimos hablando de estas cosas y otras, pensionistas, etcétera. Y no hace mucho, hablando de pensionistas, un día dije, oye, ¿cuándo hablamos de la gente joven?
7 millones de jóvenes de menos de 30 años hay en todo el Estado. En Euskadi el 15%, solo el 15% ha salido del hogar familiar. Y a nivel del Estado, ese 15% serán 2 millones. Bien, entre los problemas que hay, la vivienda. Y políticamente hablamos de la vivienda. Todos preocupados. El gobierno de coalición, presidente señor Sánchez, que ha descubierto la clase media trabajadora, que no sé muy bien lo que es. Yo a partir de ahora lo que sí digo es clase media alta trabajadora, clase media baja trabajadora y precariado, por ejemplo. Ya está. Entonces, a lo que voy es que dentro de este tema de la vivienda, una de las cosas que se suscitó fue esto. Dijimos, hombre, es una campaña que requiere cambiar la mentalidad. Si queremos transformar, esto es transformar. Pero tenemos que empezar por nosotros mismos, incluso los que estamos aquí, la mayoría pensionistas, menos tú y alguien más joven que haya por ahí escondido. Entonces, también nosotros tendremos que explicar en nuestro ámbito que queremos cambiar, por lo tanto, vamos a mandar mensajes con respecto a la vivienda si la tenemos en propiedad. Y a partir de ahí, extender esa ola. Que políticamente nos va a costar, que no consigues votos. Estás trabajando la mentalidad de quienes vienen detrás, que eso sí vienen con otra historia. Por lo tanto, esto, alguien ha dicho por ahí utopía, ni utopía ni carajo. Si real, yo aquí cada 2 por 3 cuando entro, oigo, confrontar con el capital. Este sistema capitalista es horroroso y salvaje y nada, no somos capaces de reconocer que estamos contaminados, que nos tenemos que descontaminar. Y para eso tenemos que cambiar y actuar de otra manera. Esta es una manera de actuar. Hay que vender el producto, dicho así, con lo cual hay que extenderlo. 30 segundos. Aquí en Euskadi lo estamos trabajando y estamos intentando colocarlo a algún partido. A ver si algún partido lo colocamos. Digo, el producto, claro. Pero es complicado. Por cierto, perdón, se me había acabado una cosa. Sin más, dices, Carlos, alquiler social. Yo aquí, cuando discutimos de este tema, yo creo que lo he dicho en alguna ocasión, pretendemos quitar el adjetivo social y dejamos que la vivienda pública salga al alquiler. De tal manera que tiene que ser ofertado a todo el rango y a todo el segmento socioeconómico con rentas de hasta 125.000 o 150.000. Me da igual. Juan, pequeño detalle, cuando hablo de alquiler social, que no lo he explicado, me refiero, no es limitar a rentas bajas, es alquiler ligado a la renta que percibes. Perfecto. Entonces entendido. Quiero decir, eso en concreto va paralelo. Hay que retirar la desgravación fiscal que tiene el acceso a la propiedad a la vivienda. Tenemos que garantizar el acceso a la vivienda, no a la propiedad de la vivienda. Luego, entonces, hagamos un cambio. Y eso tiene que ir por ahí. Bueno, lo dejo, perdón, Bien, tenía apuntada Pilar, pero bajó la mano, con lo cual creo que ya no quiere intervenir. Entonces, voy a leer antes de nada lo que puso Vicente en el chat y después le doy el paso a Luis Páramo. Vicente del Corcón, pues solo veo un caso en el que la hipoteca inversa es interesante. Cuando una persona viva muchos años, que tenga un único heredero y este se haya dedicado a vender hipotecas inversas. Buenísimo. Tenía que leerlo así. Esa casuística se puede dar, efectivamente. El inspector Clouseau me quito el sombrero, Vicente. Ya te digo. Luis Páramo. Sí, Carlos, mira, mi pareja trabaja en una inmobiliaria. Ella es profesional, es decir, conoce el sector y me indica de que si los fondos buitres abriesen la mano, es decir, hubiese una legislación para que no haya tantos pisos cerrados, es probable de que estos chavales que estamos mencionando, y estamos, yo creo, es una opinión personal dentro de mi desconocimiento, en una burbuja del alquiler, pudieran acceder a esas viviendas. Dejo abierta esta pregunta porque es muy tarde y también para que puedas volver otro día. Gracias.
Gracias, Luis. Nada, pues nada. Venga, pues hasta otro día. Antes de dar repaso al compañero Manuel. Sí, pues en ese sentido, lo que ha dicho Luis, pues efectivamente, como necesitamos educación financiera, necesitamos educación económica, necesitamos conocimientos para no ser doblegados ni que nos la cuelen, necesitamos a Carlos Sánchez Mato que vuelva más veces porque nos ha dado una lección y es un tema que llevábamos tiempo en la voz de las plataformas intentando buscar a alguien que nos lo explicase con esos conocimientos que nos lo has dado ahora. Así que, pues, agradecimiento a ti, a Concha, que nos ha proporcionado también esta oportunidad. Y bueno, pues ha salido el tema de la vivienda pública, que también es un tema muy interesante. Y bueno, pues vamos a dar por finalizado esta conferencia y recordar que el próximo viernes vamos a tratar el tema de los derechos que tenemos las personas, que por ser personas, vamos a llamar viejos y viejas, no por eso vamos a perder nuestros derechos que tenemos como ciudadanos y ciudadanas. Así que va a ser la presidenta de la Fundación de Grandes Amigos las que están luchando por la defensa de los derechos contra el edadismo, contra esta segregación, etcétera, etcétera, para que se nos tenga siempre en cuenta. Así que estaremos el próximo viernes con vosotros y vosotras y un abrazo. Y gracias otra vez. Un abrazo, de verdad, gracias porque me he sentido muy a gusto con vosotras. Bueno, y estoy seguro que no será la última vez, ¿vale? Ay, muy bien. Eso esperamos, eso esperamos. Eres un amor, Carlos. Madre un abrazo, mía. más tú. Vale, Concha, un abrazo especial.